Este ejército que ves, vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. ¿Qué tal tu viaje? Bien, cómodo. ¿Eh? Bien, sin problemas. Oriente Sí, Medio. Sí, sin novedad. Sin novedad. Ha sido un viaje para atender cosas con amigos que había que atender y sobre todo para ayudar. Para ayudar. Es importante. Muy bien, eso está bien. Oye, lo último que hablamos de las películas estas en blanco y negro, como esta, como la que hemos comentado, Sí, la del puente, sí, la verdad es que es una... ¿cómo la catalogas tú esta película? Bueno, para mí es una película que yo... ¿Teatro? Sí, no, pero es que es una situación un tanto muy peculiar que me retrotrae a situaciones como las de la llamada hora cero, de principios de después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando está todo por hacer, ¿no? En ese sentimiento en esa sensación, este sentimiento de provisionalidad. Hay muy pocas películas que narren el sentimiento, esa sensación de provisionalidad, entre destrucción y construcción, de estar todo por hacer. ¿Está más para destruir o para construir? Sí, es una película que está presta para construir. No. ¿Pero por qué? 1959. Es del 59. Claro, es el año que nací yo. Es el momento en que ya Alemania estaba inmersa en el plan Marshall, estaba construyéndose lo que sería la futura Alemania. Se habían iniciado los planes de desnazificación, de democratización y de reeducación de la sociedad alemana tras la Segunda Guerra Mundial. Otra generación ya. Claro. Y sobre todo eso se narra muy bien en la película. Entonces, a mí me gustan las películas que como sociólogo, que tratan esa relación. La evolución de la sociedad. Claro. Y evidentemente era una película que marca un punto de partida también para lo que querían o que se pretendía que fuera la nueva Alemania. Hablamos del 59, donde estaba todo por hacer. Es decir, se estaba iniciando la imagen estructural de la nueva Alemania. De la nueva Alemania ya desnazificada. Desnazificada. Sí. Entonces, bueno, ya estaba, como digo, pues inmersa en el plan Marshall y ya presta un poco a estar imbuida en los principios de las democracias judío-cristianas contemporáneas. ¿Qué es lo que solo pisas tú fuerte ahí? Que son los valores judío-cristianos contemporáneos de los aliados, ¿verdad? ¿Y cómo ves la figura de esos jóvenes alemanes? ¿Cómo se muestra la miseria? Porque claro, aunque sea el ámbito histórico del 59 cuando se hace la película, nos vamos a ver un trailer si quieres. Ah, genial. Y lo vemos. Niemand soll das, was war, vergessen. Niemals. Schon vieles gesagt worden von dem Grauen des Krieges, der hinter uns liegt. Aber wisst ihr schon etwas über die 7 Kinder an der Brücke, die glaubten noch in letzter Stunde durch ihren Einsatz das Vaterland retten zu können? Wäre mir besser als ohne deine Liebe Lebensfrist. Wer zeigte dir den Weg zu diesem Ort? Die Liebe. Schenke ich dir. Du kannst mir doch keine Uhr schenken. Warum denn nicht? Ach, du bist ja verrückt, Klaus. Aber vielleicht leihen. Warum? Damit du was von mir hast. Räder müssen rollen für einen Sieg! Die Brücke. Ein Film der neuen Gesichter. Ein Film der Jugend.
Ein Film, der sich an alle Menschen wendet. Hauptsache Mutter ist in Sicherheit. Du wolltest ja bloß los sein. Was fällt dir ein? Stimmt's vielleicht nicht? Was hast du gesagt? Die Weiber sind alle Schlampen. O sea, la película es del año 59, pero me retrata hechos del 45, del final de la guerra, incluso la poca idoneidad de un puente, ¿no? O la escasa o nula necesidad de defenderlo, aunque la propaganda sigue funcionando. Exactamente. El ámbito familiar, el maestro, la imagen de que solo luchan los jóvenes, los niños y los viejos, ¿no? Sí. Yo siempre, está muy bien, a ver, siempre me han atraído las películas que narran una historia desde el otro lado, ¿no? Me explico. Una historia del otro lado. Buena explicación. La historia del otro lado tiene que ver con los perdedores. El personaje del perdedor siempre es más sugestivo que el personaje del triunfador. No sé por qué, pero el cine siempre refleja más al perdedor. Exacto. Y siempre las grandes interpretaciones han sido de personajes perdedores. Y a mí eso siempre me ha atraído. Claro, es una película que narra los últimos momentos de un país en destrucción. El estertor. Los estertores del nazismo, en donde se aprecia los vestigios de lo viejo, de los ideales propios de lo antiguo, y lo que empieza a ser el modus operandi de lo que sería el futuro. Hay una frase en la película. Hay muchas frases. No quiero destripar nada. No, hay muchas frases que, porque el guionista es muy bueno. Hay una frase. Y Bernard Vicki, que creo es el que la dirige. Sí, es fenomenal. Preciso. Hay una frase en la película que es extrapolable a cualquier militar de cualquier ejército, de cualquier época, de cualquier ideología, de cualquier país. A ver, que parece que sé cuándo se decide. Cuando le pregunta el oficial al sargento, ¿y usted cuánto tiempo lleva en la guerra? Dice, yo 7 años, mi teniente. Dice el sargento que está más ¿Y qué ha aprendido usted en estos 7 años? Y dice el sargento, dice, a esconderme. Sí. Quiero decir que cualquiera que sea la ideología, cualquiera que sea el ejército, cualquiera que sea el país, cualquiera que sea la tierra, los ideales que se defiendan, al fin y al cabo, cuando se entra en combate, entra en liza el instinto más básico del ser humano, que es el de la supervivencia. Claro, eso lo dice Kubrick en La chaqueta metálica, cuando dice la mayor gloria de un combatiente es sobrevivir. Exacto. Luego eso, estamos diciendo, el mismo disco desde la época de Ulises o desde la época de Agamenón, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo, es decir, los padres y las madres lloran al ver a sus hijos partir al campo de batalla. Da igual que sean nazis, que sean bolcheviques, que sean estadounidenses, que sean judíos, cristianos, árabes, islamistas, da igual, el rezo, el credo, la raza, la religión, que sea el Estado, da igual. Los padres y las madres lloran al ver a sus hijos partir. Y esos hijos traen al principio unos efluvios de ideales, X, cual sea, que luego la inocencia se transforman. Luego se transforman al entrar en combate. ¿Y eso cómo lo encajas tú, por ejemplo, en el mundo hoy en día de la defensa? Porque hoy en día, claro, tenemos varias guerras que están a las puertas de Europa, prácticamente una en la esquina, otra en la trasera, otra en el yard frontal, como digan los americanos. Pero ¿cómo se encaja? Porque en este tipo de películas nos encontramos con unos jóvenes, de esos estertores de Alemania del año 45, que ya saben que la guerra está prácticamente perdida, pero que quieren todavía, ya empiezan a tener edad para ser alistados, incluso no saben ni ponerse el casco muchas veces, ¿no? Sí. ¿Cómo encajarías tú eso, como sociólogo, transportándolo al actual año 2025, como estamos ahora en octubre, finales de octubre del 25? ¿Cómo lo extrapolarías tú a la percepción que tienes tú de la gente joven, de nuestra gente joven, con sus ventajas, o con sus valores, o con sus defectos? A ver, yo se puede extrapolar. No soy tan extremista en relación a los que piensan que nuestros jóvenes no tienen ideales, ¿no? No sería tan pesimista en ese sentido. Los jóvenes tienen ideales, pero evidentemente no han experimentado escasez, no han experimentado necesidad.
Hablo en términos Sí, generales, sí, sí. Estamos hablando desde un punto de vista Sí, general, sí. ¿no? Las sociedades judeocristianas contemporáneas, desde el 45, no han experimentado Tiene la pirámide de Maslow la tiene muy avanzada. una necesidad Sí. o una escasez galopante propiamente devenida por el estado del bienestar, ¿no? Ahora está en crisis o parece que no existe, pero eso lo ha provocado el estado La falta de necesidad. el estado del bienestar. Entonces, claro, nuestros jóvenes tienen otros valores, otros principios. Evidentemente, yo creo que sí que hay que no educarles, sino hacer ver o mostrarles que existen otras situaciones que lamentablemente se pueden dar en el mundo. Y lo estamos viendo en los últimos acontecimientos. Es decir, por ejemplo, hablo de la famosa RAB en Israel, al lado de Gaza, cuando se iniciaron las hostilidades por parte de los islamistas en territorio israelí, del cual pues, ha desencadenado todo este conflicto que tenemos. Es decir, bueno, la juventud vive hoy en un mundo en el que se mueven por otra serie de principios, de valores, pero no conocen, y yo creo que es nuestra labor... No conocen lo que es la falta de... Exactamente. La necesidad es nuestra de... labor. Es nuestra Entonces, labor. no saben probablemente lo que es el hambre, Claro. no saben lo que es la falta de... Bueno, lo vimos cuando se fue la luz, ¿no? Exactamente. Las 8 horas que estuvieron, muchas personas estaban totalmente... Exactamente. Entonces, y lo primero que cae va a ser Internet, claro. Obviamente. Entonces, Fíjate, les falta endurecerse a esa gente, o porque siempre han tenido todo lo que precisaban al alcance, o porque los padres han sido unos padres que les han dado todo lo que precisaban antes de tener sed, ya estaban bebiendo. Yo creo que es necesario mostrárselo. Mostrárselo. Mostrárselo y demostrárselo de manera descarnada, sin ningún tipo de condicionante y cortapisa de carácter ideológico. Claro. Y en esta película, por ejemplo, ¿eso está bien reflejado, la necesidad de los jóvenes? ¿O son parte de esa maquinaria de gente que va a ir al frente? En principio, sí, fíjate, en la película se sucede una especie de catarsis casi sistemática en horas. Porque la película narra los 2 últimos días de la caída del Reich. Entonces, vemos como una juventud enardecida por el ideal nazi, pues quiere ir a la guerra para defender hasta el último trozo de tierra. Lo ha hecho el Führer. El Führer, claro. Entonces, es muy curioso cuando todo eso empieza a desquebrajarse hasta derrumbarse por completo, cuando entran en combate y cuando empiezan a experimentar lo que es el horror de la guerra, ¿no? Y a partir de ahí se produce una catarsis en ellos, en donde se van dando cuenta de que realmente esos ideales no existen o al menos alguien les ha podido engañar. Les ha podido engañar. Y eso es muy curioso cómo se aprecia el desarrollo en los personajes. En el desarrollo en los personajes. En uno, el otro, el que como rechaza a los padres porque no están alineados con el partido, o el que se cambia del partido, que dice yo ya no me voy a quitar la insignia porque ya no voy a ser del partido. Eso se avergüenzan de ellos porque para ellos el honor, honor y la pertenencia al partido es primordial, hasta que luego se dan cuenta que realmente todo eso se desvanece. Como decía el personaje en Blade Runner, se van a hacer como lágrimas en la lluvia. Con lágrimas en la lluvia. Muy bien. O sea que lo de la inocencia está claro, y lo de la juventud también, ¿no? Hemos hablado de la inocencia y la juventud. ¿Y cómo habrías hecho tú esta película? Tú dices tú que porque aquí me muestran el final del Tercer Reich, ¿no? En un pueblo, en un puente que ya no tiene ningún valor. En un pueblo cualquiera de Alemania. No hay operaciones pequeñas ni operaciones grandes, es en cualquier sitio. Pero, ¿cómo lo habrías hecho tú? Si tuvieses que contar lo que quiere contar esta película, que quiere contar que esa generación fue traicionada, fue engañada y llevada al matadero. Viene a decir eso más o menos. Dice, por el Führer, pero vas al matadero. Sí. La película no es una película explícita, trata muy sucintamente estas cuestiones,
también es necesario entender el momento de la película y yo creo que también es necesario entender el objetivo que perseguía la película. Hablamos como hablamos del 59, una época en la que la Gran Alemania contemporánea está en construcción, y lo que quiere dar a entender es que ni todos eran nazis, ni todos eran unos asesinos, y como digo, los padres y las madres lloran al ver a sus hijos partir, ¿no? Además, yo he tenido la oportunidad de visionar películas en donde eso se muestra de manera mucho más explícita. Quizás yo lo hubiera hecho de una manera muchísimo más descarnada. ¿Por qué? Porque, como hablábamos antes, la juventud hay que mostrarle la situación tal cual es, sin ningún tipo de cortapisas y condicionantes, ¿no? Dicen muchos expertos en la materia que sobreprotegemos a los jóvenes, sí, es verdad, y que los jóvenes no están preparados para perder, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque, como hemos hablado anteriormente, sí, pues es un buen argumento. Todos están, entre comillas, a casi todo el mundo le sale todo medianamente bien. Puede irse a tomar un bocado, a cenar, a tomar una cerveza. Gozamos de una libertad como nunca en la historia de la humanidad en las democracias judío-cristianas contemporáneas. Entonces, eso es necesario remarcar desde un punto de vista real, es decir, mostrar a la sociedad y a nuestra juventud que no siempre fue así, y hay que demostrárselo sin ningún tipo de cortapisas, de manera real, descarnada. Hemos estado hablando hace un momento sobre el tema de cuando se produjo el apagón, el corte, es decir, estuvimos 12, 14, 16, en algunos casos hasta 20 horas sin ningún tipo de luz, y estaba empezando a cundir el pánico. En los comercios muy poca gente podía pagar en efectivo. Porque, como cuenta la película, la juventud, y acabas tú de decir, hay que decirle la verdad. ¿Qué pasa? Que cuando yo no le digo la verdad y lo que le digo es lo que tiene que pensar, la estoy manipulando. La verdad disfrazada por condicionantes la estoy manipulando. Estoy yéndome a otra película que es La Ola, de O'Bail, en el que se manipula a una clase, ¿no? Yo aquí, fíjate, tú que eres muy experto en los años 60 y sé que te gusta los años 60 norteamericanos, me parece como el inicio de una serie de películas alemanas o anglosajonas que van mostrando que hay un nuevo paradigma, un nuevo esquema. Ya Alemania ya fue aquello, ahora viene Europa, Eisenhower le quedan 4 días, va a llegar Kennedy, el mundo va a cambiar. El mundo entra en convulsión. Entra, como dices tú, en esa especie de aceleración de partículas que fue en los años 60. ¿No? Incluso España también, a su manera, también va a cambiar. Con lo cual es un año muy crítico, no porque sea el año en que yo nací, no digo por eso. Son las postrimerías. Son las postrimerías de que ya el mundo empieza a decir, bueno, esto ya, la guerra ya ha acabado, pero hay que recordar a la gente que fue así, o acabó esto así. Entonces, a mí es una película que siempre me da la sensación de que parece casi teatro. Sí. Tengo la sensación de que es teatro, porque puedes poner un puente aquí, pero es cada uno en su familia cómo va engarzando la realidad que ve en la calle con lo que le dicen sus padres. Y, oye, no hagas esto, no hagas otro. Y dice, no, mi padre es que se ha quitado la insignia del partido, no sé qué. Pero fíjate, yo siempre digo que tú sabes que acabo de llegar de lugares donde ahora mismo la situación es un tanto complicada. La situación que narra la película, yo lo hubiera hecho, como hemos dicho, muchísimo más explícita, pero sí que narra cómo, al fin y al cabo, cada familia, cada hecho, cada acción tiene sus propias consecuencias, como si todo formara parte de una pequeña obrilla de teatro. Claro, porque es como una película. Todo el mundo desempeña su papel y al final todo el mundo confluye en un hecho. Y todo eso al final va a decir, sí, es como las películas de John Ford, que te dicen que la nación americana se ha construido a base de pequeños esfuerzos de personas que han estado en la caballería, que han estado aquí, que han estado allí, que no son gente relevante, pero que la suma de todos ellos ha creado ese país. Sí. Bueno, tú sabes, José Manuel, que yo siempre digo lo mismo, yo lo hablo en mis conferencias y es palmario, en el sentido de que
el principio de dominación de una superpotencia o de un imperio a lo largo de la historia ha tenido 3 fases, o tiene siempre 3 fases, 3 estadios. Primero la dominación militar, es decir, la dominación por la fuerza, en que el fuerte, por X circunstancias, domina a los más débiles. El primo del zumosol. Exacto. La segunda fase, que es la dominación económica. Por ejemplo, hablamos en Estados Unidos, por poner un ejemplo palmario, las 2 grandes guerras, más la guerra de Corea, en fin, dominación por la fuerza, el poder militar. Por el market. La dominación económica, Bretton Woods, 1941. Sí. Y luego la dominación cultural. A través del cine. Del cine. Estados Unidos, siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, la dominación cultural de Estados Unidos en el mundo se ha llevado a cabo fundamentalmente a través del cine. La Coca-Cola, las comidas rápidas, o el modo de vida americano, o el surf, llámalo como siempre han venido a través del cine. Porque para ellos el cine, y ahí te estoy de acuerdo contigo, para ellos el cine, yo te lo comentaba en la Academia General Militar, bueno, hace unos meses, para ellos el cine es una herramienta, no es un medio, es una herramienta, como para un mecánico es, dame la llave Allen, la del 8, para abrir. Entonces para ellos el cine es una herramienta de proyección cultural, de proyección de su forma de vida, de proyección de si beben, si no beben, si violan, si la violencia es una proyección de su cultura. Totalmente. Y aquí nosotros seguimos viéndolo como un entretenimiento. De hecho, cuando vas a algún sitio y dices, le hemos puesto hoy un cineforum a los alumnos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y por qué le habéis puesto un cineforum? Y dice, porque han aprobado todos. Sí, no, ya, pero esto parece que a los que han aprobado les pones de premio ver una película. No es, o sea, es un concepto distinto. Cuando ellos son los americanos, ellos ponen películas para comentarlas, para criticarlas, para sacarles hebra a todo y para decir, bueno, a ver, o sea, como herramienta de incluso de perfeccionamiento o de transmisión de valores, de sus valores. Sí, el cine americano a mí me encanta porque conjuga, las dos cosas. Conjuga las dos cosas, el entretenimiento y el business. Y el negocio, pero también la forma de propaganda y de profusión cultural. Es espectacular. Siempre pongo el mismo ejemplo, tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Hawks y Ford sirvieron en la Segunda Guerra Mundial a través de sus documentales y de la propagación. Le dicen, cuando hace el sargento York, le dicen, oye, tienes que contribuir, que han atacado Pearl Harbor los japoneses, y dice, mira, yo me voy, que me he casado con mi segunda mujer, me voy de luna de miel, cuando vuelva a alguna película. Volvió a finales del 42 y dijo, yo como me gustan los aviones, voy a hacer una película que se llamó Fuerzas Aéreas, Air Force. Sí, pero la más grande y profusa documentalización, documentación sobre la Segunda Guerra Mundial proviene de Hawks y de Ford. Y luego Ford hace en el 42 la batalla de Midway, que es un documental en color, que lo monta George Stevens. O sea que, pero que para ellos, y sabe la anécdota de Ford cuando le dijo el productor, vamos a atrasados en 7 hojas del guión. ¿Sabes esa anécdota? No sé si te la he contado. Que entonces va él y dice, ¿cómo? Dice, sí, mira el guión, que llevamos aquí, teníamos que ir por la página no sé qué, dice, ¿cuántas páginas llevamos? 7, 1, 2, 3, ras, la rompió y dijo, ya estamos al día. Ya estamos al día. Quiero decir, no, a ellos, es que yo creo que lo has dicho tú también de manera explícita, antes el cine lo manejaban, lo custodiaban, lo hacían, lo explotaban los que sabían de cine, no los gestores. Exacto. Desde los años 60 se van los que saben y llegan los gestores. Hola, yo sé de gestión, pero no tengo ni idea de cine. Exactamente. Voy a gestionar esta película. Pero tú vete a tu casa, joder, y tú no sabes hacer nada. Pero, y se mete hasta hoy. Totalmente. Y hoy en las televisiones se ocurre igual. Totalmente. Tú puedes ir con un proyecto que diga, mira, la rueda es cuadrada y da vueltas. Es igual, pero tú no eres nadie. Venga, es increíble. Dame lo que te lo copio. Y es cuando tú metes a lo que llamamos ahora en día los gestores. Los gestores. Entonces, esa gente no gestionó el patrimonio de América, ni la cultura de América, sino que sus ideas de lo que era América, que yo hablo con gente que los conocía y me decían, no, tenía la idea de que América era la suma de un montón de motitas de uno y de otro, de gente anónima y gris. Exactamente. Y todo eso confluyó. Era crear lo que era la sociedad americana. En esta película de la que hemos empezado a hablar, eso también se ve sí. Lo cual dice mucho del director. Sí. Claro, porque el director luego creo que es el que hace El día más largo, la parte alemana. La parte alemana. La parte alemana. Está muy bien contado. Bernard Wieck era austriaco. O sea que
muchos pocos hacen mucho. Mucho. O nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Tampoco, aquella frase de Churchill en el Parlamento, ¿no? Sí. El Parlamento, cuando declara la batalla de Inglaterra. De Inglaterra. Pero es una película que yo siempre que la vuelvo a ver, y la he visto ahora cuando lo hemos comentado, tengo la sensación de que se me pasa algo. Siempre digo, hay algo que lo encuentro cuando la vuelvo a ver. Sí, sí. Eso a mí me pasa en muy pocas películas. ¿Sí? Muy pocas películas. Y por la sensación esa de provisionalidad que me encanta el cine. Sí. La gran película de todos los tiempos que narra o refleja como nadie esa provisionalidad, para mí es Casablanca, de Sí. Curtis. Es decir, Sí. todo el mundo está esperando algo. Sí, bueno, es que a Bogart siempre le ha pasado algo el día anterior. Sí, 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 sí. Siempre sí. le ha pasado algo el día anterior. Sí, sí, sí. Cuando dice usted que dice, yo soy un perdedor. Sí. Es su O en el motín del Kane cuando dice, hay 4 maneras de hacer las cosas. La de la marina, la del reglamento, la del barco y la mía. La mía, sí. La mía. Luego, Bogart es, yo creo que es la cara de, vamos, la cara del cine, por supuesto. Sí. Pero Casablanca, Bueno, ese hombre, sarcasmo casi insultante cuando le dice... tú ibas de dice- azul y los alemanes de gris. Y los alemanes de gris, ¿no? De Cuando, gris. o cuando le dicen, ¿y usted a qué vino a Casablanca? Dice, a tomar las aguas. Dice, ¿hay unas aguas? En Casablanca dice, me informaron mal. Pero claro, los guionistas, los hermanos Epstein, es que cada día rehacían el Rehacían guión. el guión. Imagínate aquí que es un guión que luego nunca cumplimos. Para mí esa película es un magia pura. Se hizo magia, no sé cómo. Yo creo que es magia, sí. No sé cómo. Y fíjate que ella me gusta, Ingrid Bergman, pero reconozco que tengo predilección por otra, mucho anterior. O algo anterior, que es Greta Garbo. Sí, Garbo. Greta Garbo, porque yo la veo con una feminidad. A esta la veo bien, pero se la come Bogart. Para mí, Bogart es el protagonista. Era un animal escénico. Era un Bogart. animal escénico. Y fíjate que tiene muchas películas. El bosque petrificado, esta que he dicho, El motín del Kane, La reina de África, hemos hablado de ella en La comida. De Herbert. Sí, ya te digo, en muy pocas películas ¿Has sentido la provisionalidad siento como en Casablanca? esa sensación de provisionalidad como en Casablanca. Y en esta película sí se siente esa provisionalidad, porque estamos en los estertores de algo y en el florecimiento de otra cualquier tipo cosa. de nostalgia sobre el nazismo. Sí. Que ese es lo que hace Bernard Vicki. Exactamente. Dice, esto ya se acabó, Se acabó. y no recordéis esto bien porque Exacto. no fue bueno. Exacto. ¿No? Exacto. Pues oye, antes de que nos vayamos, te quería preguntar, puntúa esta película de 0 a 10, venga. La del puente. Yo le doy un 8. Un 8. Yo le doy un Sí, 8. yo también. Indudablemente. El 8 sí, más que el 7, Indudablemente. Quiero decir, por ejemplo, películas actuales o semiactuales, Es que muchas no me gustan. por ejemplo, que narran una historia desde el punto de vista de los perdedores. Sí, El hundimiento. sí, pero es actual de hace 20 años, Sí, 2006. bien. Pero El hundimiento está muy bien hecha, igual que la de Valkyria, igual que esas películas que buscan contarnos los perdedores. El baile de los malditos El baile de los me malditos. gusta porque es de las primeras películas que yo vi que hablaban de unos y de otros, con igualdad de... Sí, al alemán al final te lo ponen como que es hablando, teñido de rubio. A mí, la película que más se puede semejar a lo que estamos hablando y que narra, claro, estamos hablando de un maestro, es Innswood, que es Banderas de nuestros padres y Cartas Sí. desde Iwo Jima. Yo me quedo con las cartas. Mejor cartas. Las Sí, cartas. sí. Las Coincido contigo Las plenamente. cartas de Iwo Jima, eso del general Kurabayashi, el monte Suribachi, el Clint Eastwood vestido de japonés. O sea, es como si aquí en España alguien hiciese una película sobre Alucemas o Anual, pero desde el punto de vista de los marroquíes. Sí. Sería Claro. tremendo. Es decir, y eso siempre me ha llamado mucho la atención. Es Y por que- eso me gustan este tipo de películas. Por eso sí. hablamos tú y yo y elegimos esta, porque es una película que Es distinta. es diferente a las demás. Es distinta Es y sobre diferente. todo me muestra la inocencia y la juventud. Sí. La inocencia del que no sabe que va como leones y corderos, que también estuvimos Sí. debatiendo esa, y la juventud que es la que sí que se deja manipular, pienso Sí. yo. Lo tenga todo o no lo tenga. El hombre maduro no se deja manipular. Sí. Sobre todo ya porque se ven, y en la película se narra muy bien, o sea, aparecen las cicatrices del dolor, de los errores cometidos y de que al final te están mostrando, están reflejando como me equivoqué, Sí. nos equivocaron, Sí. nos engañaron. Nos engañaron.
¿vale? Bueno, pues no te hemos engañado, pero hemos hablado del puente. Yo a mí nunca me engañas, querido Así, José Manuel. Pues si quieres nos vamos dando un paseíto, Vale, ¿vale? Pues Fernanda, muchas gracias. un placer, Un placer. como siempre. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia, fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.